Buenas noches con todos. ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha bien, ingeniera. Gracias. Bienvenidos todos. Como nos ha presentado Stephanie, soy parte del equipo de asistencia técnica y pues hoy vamos a ver un tema muy importante, ¿no? Para ustedes, empresas que fabrican cuero, calzado, ¿no? E inclusive marroquinería. Eh, ¿qué vamos a, ¿Qué queremos lograr hoy? En primer lugar, gracias por su asistencia, por ese compromiso que están teniendo, porque hoy día la idea es compartir con ustedes, orientarles respecto al conocimiento de las prácticas del manejo seguro de los insumos químicos. ¿Por qué? Porque ustedes en sus procesos, en la fabricación, están expuestos o manipulan, ¿no? Ciertas sustancias. Por ejemplo, en cuero, para producir el cuero se usan ácidos, sales de cromo, sulfuros, ¿no? Que de alguna manera ya están caracterizados o tienen ciertos grados de peligrosidad. En cambio, por ejemplo, en calzado, que ya es el siguiente proceso, ustedes usan adhesivos, pegamentos, ¿no? Que también tienen características que debemos de tener cuidado. ¿Para qué? Para proteger a los trabajadores de nuestra empresa y el medio ambiente. La idea es que hoy día nos llevemos este conocimiento y comencemos poco a poco a implementarlas, ¿no? El primer paso es conocer sobre ello. Entonces, con este marco, hoy día les voy a explicar un poco la dinámica. Lo he subdividido en 4 subtemas. Eh, Terminando un tema, como ven acá, les voy a dar espacio, pueden levantar la mano o encender el audio si tienen alguna consulta eh, por cada ítem, ¿no? Para que esto pueda ser más participativo y ustedes también puedan llevarse mejor el conocimiento que se les quiere brindar para que ustedes puedan aplicarlo en sus empresas. Como primer punto, lo que vamos a ver es los riesgos al que yo estoy expuesto en mi trabajo, principalmente los agentes químicos, nos vamos a centrar hoy, las sustancias químicas peligrosas, quienes estamos más expuestos, ¿no? Siempre hay un operario, un trabajador más expuesto. Vamos a identificar cuáles son esas áreas. ¿Qué marco normativo hay? Porque siempre hay un marco, hay normativa que nos ayuda a alinearnos, a proteger justamente al trabajador, a qué medidas yo debo de implementar, ya sean de infraestructura, ya sean de práctica, como o sea, de manipulación, qué obligaciones tengo de manera breve y aplicada, les vamos a explicar, orientar. Luego las herramientas principales que debo de usar para hacer un manejo seguro. Y por último, las medidas, ¿no? Desde las generales, las preventivas que todos podemos ya comenzar a aplicar, como es el orden en la limpieza, hasta las medidas ya de cómo yo dispongo, por ejemplo, los envases, los residuos de mis insumos que he manipulado. A ver, ya, comencemos. A ver, en el sector cuero y calzado y marroquinería, nosotros manipulamos en nuestro ambiente de trabajo ciertos equipos, ciertas máquinas, ¿cierto? Eh, por ejemplo, en cuero se tiene equipos como la divididora, escurridora, rebajadora, hay ciertos equipos, los propios botales. Entonces se tiene identificado que por mi mismo ambiente de trabajo podría ocasionarme ciertas lesiones si yo no tengo cuidado, ¿no? Como golpes, caídas, ¿no? Los pisos húmedos. En el caso de calzado también, si mis equipos o en el corte yo no tengo el cuidado, podría darse también ciertas lesiones, ¿no? Entonces, la idea es que en nuestros ambientes de trabajo nosotros vamos a estar expuestos a estos agentes. El primero, mecánico, ¿no? Por los equipos que yo manipulo, las herramientas, las máquinas. Otro que es muy importante también es mi ambiente físico, ¿no? Por ejemplo,
los ruidos al que yo puedo estar expuesto. En el caso de empresas de cuero, cuando tengo, por ejemplo, los botales en movimiento, ¿no? O en lo que es calzado, las lijadoras, ¿no? Siempre va a haber vamos a estar expuestos a algún tipo de este agente, ¿no? O altas temperaturas, por ejemplo, sabemos que para secar el cuero al vacío se usan temperaturas, vapor de agua, temperaturas altas. Entonces también hay tener cuidado, o también cuando producen calzado, ¿no? A temperaturas altas, cuando van a manipular o tienen que hacer los pegamentos, por ejemplo, termofusibles. Entonces, siempre vamos a estar expuestos a algún factor. O la humedad, por ejemplo, en la parte de producción de cueros, que se utiliza mucha agua, ¿no? También va a requerir cuidados porque con el tiempo, cuando uno estamos en esas labores, podrían darse efectos luego, ¿no? Por ejemplo, el aparato respiratorio y todo. Por eso que es muy importante que hoy aprendamos primero identificar a qué estamos expuestos y luego qué medidas debemos de tomar para cuidarnos, ¿no? Y el tema de hoy, los agentes químicos. Como les decía, nosotros, ya sea en cuero o calzado, vamos a manipular insumos y que estos, debido a sus características, algunos van a ser más peligrosos, que me pueden afectar a mi salud, pueden contaminar inclusive los cuerpos de agua o el aire, ¿no? Entonces, hoy día vamos a dar prioridad a aquellos, vamos a identificar a ellos, porque si yo estoy expuesto, por ejemplo, es mi labor por años, ¿no? Yo soy fabricante de calzado y estoy por años, puedo, si no hago un manejo seguro, puedo adquirir o han encontrado evidencias de que se relacionan a ciertas enfermedades laborales, ¿no? Por ejemplo, al aparato respiratorio. Entonces, hoy vamos a aprender sobre ello. Aquí les muestro algunas imágenes y ya les he ido comentando, ¿no? Algunos ejemplos. Entonces, de manera general, les mostré los principales agentes y hoy nos vamos a centrar en los agentes químicos. Para saber cómo me voy a proteger tanto mi salud y el medio ambiente, primero debo de saber qué sustancias yo manipulo en mi ambiente de trabajo. Entonces, yo como empresario tengo, según la normativa, pues sí se nos da esa responsabilidad, ese rol de que tenemos de que orientar a nuestros trabajadores en qué están manipulando y cómo se pueden proteger. Y yo como trabajador, obviamente capacitarme y seguir, ¿no? Esto es un trabajo continuo, porque es agarrar, es una forma, es una cultura. Entonces, hoy día estamos iniciando, por ejemplo, esta charla, pero vamos a desarrollar cursos, asesorías, porque esto es un trabajo continuo. Entonces, primero, identificar qué sustancias yo manipulo. Ya, como les mencionaba, por ejemplo, pueden ser sales de cromo, ácidos, anilinas, en el caso de las empresas de curtiembre, y en el caso de calzado, ¿no? Que pueden ser adhesivos, solventes, y luego debo de saber en qué forma está. O sea, tenemos que ser observadores y ver, ¿no? Sus rótulos, verificar si es líquido, si está en sólido, si está en gaseoso. ¿Por qué? Porque según su forma, va a ser su, va a ser más fácil que me pueda impactar, por ejemplo, a mí, si es un gas, porque va a llegar más rápido a mi organismo, a la parte interna. Entonces, por así decir, los gases o los vapores tienen mayor facilidad de poder ingresar a mi organismo. Entonces, por eso que debo de identificarlos, cómo se encuentran para poder protegerme. ¿Y cómo entro en contacto? Debo de saber qué vías, ¿no? Qué vías de contacto. Ahora les voy a detallar cuáles son. Son tres principalmente, que son pues uno, la principal, ¿no? Las manos, que tenemos el contacto dérmico, lo que manipulamos, o sea, la piel.
Otro también son las vías respiratorias y la boca. Les voy a dar ejemplos cómo es que estos se ingresan y las medidas vamos a ir aprendiendo, porque cada insumo tiene sus criterios de cómo yo me debo de proteger, ¿no? ¿Y a qué cantidad me expongo? Por ejemplo, aquí es muy importante identificar si yo, por ejemplo, en una curtiembre, qué labores realizo o identificar, ¿no?, quiénes son normalmente a los que están dosificando los insumos, ¿no? Les, les decimos, ¿no?, los botaleros, identificar quiénes son. Por ejemplo, ellos están mucho más tiempo expuestos a los insumos químicos en comparación a los que van a manipular las máquinas, ¿no? Por ejemplo, es en cuero. Y en lo que es calzado, identificar quiénes están más en el área de armado, acabado, ¿no? Que ellos están en mayor tiempo de contacto con estos insumos. Saber es, ahora, ¿qué sustancia química es? ¿Cómo yo voy a identificar eso? Actualmente tenemos, cuando nosotros compramos, debemos de solicitar las fichas de seguridad. Allí yo puedo saber, porque nosotros, y como he tenido la oportunidad ya de conversar en algunos otros cursos, charlas, obviamente los conocemos como sus nombres comerciales, ¿no? Pegamentos, solventes, pero tenemos que ir más allá, saber qué efectos me puede ocasionar, por ejemplo, los ácidos sulfú- sulfúricos, el amoníaco que se emplean o la soda cáustica que se emplea en curtidos, por ejemplo. Estos crean, si no se hace si no me protejo, y esto me puede inflamar, causar quemaduras, ampollas, ¿no? Y con el tiempo me puede hasta lograr dar daños permanentes. Eh, por ejemplo, entonces debo de saber si estoy manipulando una sustancia que me va a irritar, que es corrosiva, o si estoy, por ejemplo, en calzado, usan el pegamento, el tolueno. ¿Qué me puede causar estos pegamentos, estos solventes? Por ejemplo, me puede causar afectación a los pulmones o dermatitis a la piel. Entonces, identificar eso. Ahora luego les voy a decir qué herramienta vamos a emplear. Ahorita estamos dando la introducción. Y como les decía, una vez que sé qué sustancia, ahora en qué estado está, preocuparme un poquito, o sea, tener un poco más de preocupación cuando es líquido y gaseoso, porque de alguna manera u otra, estos, sobre todo en vapor y gas, van a ingresar más rápido a mi organismo. Aquí vamos a comentar las vías de exposición. Como pueden ver en la imagen, las, las tres principales son y de preocupación, por ejemplo, tanto en cuero y calzado, es la inhalación. Muchos de los líquidos que manipulamos a la temperatura del ambiente se evaporan, o sea, se forman vapores. Y es que con esos vapores formados pueden ingresar fácilmente a mi organismo, ¿no? Como pueden ver en la imagen. Entonces, es muy importante, tanto en cuero y calzado, que tengamos, por ejemplo, ambientes ventilados, por eso, para disminuir, ¿no?, esas trazas, tener ambientes limpios, ventilados y exponernos lo menor posible, o como ejemplos sencillos de que, por ejemplo, uno usa el pegamento, el solvente, y solo tener en menor cantidad un orificio pequeño solo para manipular con la brocha o solo el espacio necesario para evitar justamente que se emanen los vapores, por ejemplo. El otro que es muy común y que sucede por desconocimiento es el contacto con la piel, ¿no? Uno, uno cuando no usamos guantes eh, apropiados para estos químicos, pues pueden absorberse. Con mucha más razón en las empresas que fabrican cuero, porque justamente los químicos que se emplean allí es para que se puedan adherir a las pieles de los animales y se vuelvan resistentes, ¿no? Entonces,
estos insumos, de alguna manera u otra, tienen ya estas características y por lo cual hay que tener cuidado. Hay que usar guantes y después de las labores hay que tener medidas de higiene como lavarnos las manos para evitar que esto ingrese, ¿no?, a mi organismo. Y esto va relacionado con la higiene, porque uno dice acá, y la tercera vía, vemos que es la ingesta. Uno dice, yo no, ¿cómo voy a, o sea, uno se preguntaría, ¿no? ¿Cómo voy a ingerir sustancias químicas? Pero lo que sucede es que si yo no tengo una higiene, estoy, por ejemplo, haciendo mis labores, ¿no? Ya sea en cuero, calzado, y solo con las manos o con los guantes, lo que fuera. Y luego yo no tuve medidas de higiene para alimentarme, voy a hacer la ingesta de manera indirecta de trazas. Entonces, por eso que hay que tener esos cuidados. Eh, tengo que usar los equipos de protección y la higiene, ¿no? Por ejemplo, sería clave aquí para evitar que estos ingresen hacia mi organismo. Ahora, está demostrado y siguen estudiando cada vez más a los insumos, ¿no? Porque estos insumos eh, afectan cuando uno está expuesto por años, cuando en mi labor, como les mencionaba, ¿no? Nosotros ya somos fabricantes de cuero y calzado y esa es mi labor diaria. Entonces, con mucha más razón debo de cuidarme, porque está demostrado de que, por ejemplo, los pegamentos que usamos en calzado, que normalmente tienen tolueno, está demostrado que con el tiempo afectan a los pulmones y la piel. Entonces hay que tener los cuidados que les mencionaba, ventilación, usar en potes pequeños, ¿no? Solo la cantidad necesaria. Otro, por ejemplo, aquí en empresas ya de curtiembre, normalmente curten con sales de cromo. Sin embargo, esto también está demostrado que si yo estoy expuesta mucho tiempo me puede afectar, como pueden ver en la imagen, a mis vías nasales, a mis pulmones. Y con el tiempo estos tienen inclusive propiedades de poder generar cáncer, ¿no? A estos órganos que están afectando. Entonces, con este preámbulo es muy importante entonces conocer qué sustancias nosotros manipulamos. Ya, entonces, ahora vamos a identificar esas etapas. Ojo aquí, por ejemplo, las empresas que son de cuero, igual, ¿no? También nosotros, los de calzado, recuerden que son empresas que como van de la mano, ¿no? Vamos, es la misma cadena de valor, vamos de la mano, entonces también es importante saber cómo producen, ¿no?, mis proveedores. En este caso, en las que fabrican cuero, eh, ya se tiene por estudios, ¿no?, de organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, nuestro mismo Ministerio de Salud, eh, institutos como tanto nacionales e internacionales, ya se tiene registrado qué sustancias son las que son de especial preocupación, ¿no? Por ejemplo, en pelambre es una de las etapas críticas en cuero. El pelambre justamente no ves que es para remover los pelos de las pieles de los animales, pero para lograr esto emplean insumos como sulfuros de sodio, hidróxido de calcio, que están categorizados como sustancias muy peligrosas. Entonces, aquí hay que tener cuidado, hay que revisar las hojas de seguridad de estos insumos y saber cómo yo me debo de proteger. Lo mínimo, como decíamos, los guantes, por ejemplo, de nitrilos, si es necesario, qué respirador en caso corresponda. Vamos a verificar luego algunas fichas para que ustedes puedan aprender cómo es que se hace. Entonces, aquí en cuero, pelambre es
es un proceso crítico donde hay que tener mucho cuidado. El otro es el desencalado, que también hay ácidos, sulfuros, como pueden ver aquí, pues, el otro proceso que también es de importancia y que hay que tener cuidado es el piquelado y el curtido, porque se manipulan los ácidos sulfúricos, como pueden ver en la imagen, o las sales de cromo, ¿no? Que como hemos visto, están relacionadas inclusive con el tiempo a que son propensos a generar cáncer, ¿no? Cáncer a los pulmones. Entonces, las sales de cromo, como les mencionaba, puede mutar y volverse tóxico. Y aparte de ello, no solo me daña a mí, a las personas, sino también puede contaminar, ¿no?, los cuerpos de agua. Por eso es que hoy nos centramos en, hoy, y como les decía, esto es un trabajo continuado, porque eh, en dar estas medidas de manejo seguro tanto para las personas, para los trabajadores y también para cuidar el medio ambiente, ¿no? El sulfuro de sodio que les mencionaba, si no hay buenas prácticas, inclusive en mi misma producción de cuero, puedo generar gases tóxicos como el ácido sulfídrico y que esto generalmente hasta ha causado asfixia en personas. Y esto no solamente en curtiembres, por ejemplo, estos ácidos se generan de la descomposición cuando eh, no hay mucho oxígeno y se descompone por mucho tiempo. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto las mismas aguas residuales de nuestras viviendas, los buzones, o sea, para comentarles, ¿no? O sea, vamos a relacionarlo ahí un poquito. Hasta se ha reportado, como dice acá, muertes accidentales, porque estos gases sí son, algunos de estos insumos pueden ser tan tóxicos que con una exposición de solo un tiempo pequeño, como dicen, agudo, te puede generar hasta estos efectos ya ya, continuamos. Luego, el ácido sulfúrico, como les decía, que nos puede generar quemaduras graves. Y hoy día vamos a revisar la ficha que tengo aquí de, por ejemplo, los biocidas, los fungicidas, que son usados para removernos ciertos hongos, bacterias que tienen las pieles. En el caso de cuero, vamos a revisar de este insumo. Y en el caso de calzado, vamos a revisar de un adhesivo, de un pegamento. A ver, ahora justamente vamos a pasar a calzado. Aquí, a ver si me levantan cuántos de los que están asistiendo aquí son de calzado, para conocerlos un poco más. Levanten su mano o me digan que son de calzado, pueden interactuar así también. Bueno, en calzado, sabemos que para producir el calzado ustedes recepcionan, ¿no?, su materia prima, los insumos, hacen una serie de actividades como corte, bastado, ¿no? Pero los de especial preocupación, donde hay mayor exposición a los insumos, es ya desde el aparado, armado, ensuelado y acabado. Porque aquí justamente es donde van a emplear los adhesivos, los más usados, que son los de poliuretano, el neoprénico o los insumos para poder usar estos adhesivos, ¿no? Estos pegamentos van a tener que disolver o van a tener que usar reforzadores o estos halogenantes que también tienen características de peligrosidad que muchas veces desconocemos, ¿no? Pero uno se puede dar cuenta por sus olores fuertes que me irritan, entonces uno ya desde allí puede notar que son insumos
que afectan, ¿no?, a la salud. Y por último, en acabado, ¿no? Los mismos pigmentos, los lavadores, las resinas, también tienen ciertas características de peligrosidad. Este es un año de bastante calor, ¿no? A ver, Se puede a ver, a esta parte va a ser un poco eh, más teórica, pero igual ahora ya voy a culminar esta primera parte. En calzado vamos a ver tolueno, como les decía, es un insumo de los adhesivos eh, en base a neopreno, liritano que les decía, y que está identificado que causa daños a nuestro sistema nervioso y al sistema respiratorio. Entonces allí tener cuidado, cómo voy a manipular, ¿no? Los disolventes también son muy irritantes y pueden causar también, si se dan cuenta, la mayoría afecta a nuestras vías respiratorias. Los adhesivos, de igual manera, inclusive que afectan al sistema respiratorio, están relacionados con potencial cáncer, ¿no? Y el cloruro de metilo, que es ya parte de los limpiadores que veíamos en acabado, por ejemplo, que está catalogado también como cancerígeno. Ya. Hasta aquí, eh, si hubiera alguna consulta, esta primera parte de introducción, obviamente que ha sido información así bastante, hemos podido ver tal vez un poco nueva, pero como veíamos, ustedes manipulan bastantes insumos, entonces la idea de esto es, como les decía, esta es una charla, pero existen servicios que damos de asesorías, de asistencias, para ir en sus empresas y justamente implementar las herramientas que les vamos a mostrar. Eh, si hubiera alguna pregunta, pueden levantar la mano o su audio también usar. O si no, continuamos con el siguiente ítem. Voy a revisar el chat, sino para proseguir en todo caso. A ver. Ya, calzado, ya. También pueden escribir por el chat para ver si tienen consultas, ¿sí? Ya, entonces pasamos al siguiente ítem. Aquí sí les pido mucho ojo porque el marco normativo es las responsabilidades que tengo, ¿no?, como empresa y qué obligaciones tengo. Entonces, las obligaciones relacionadas a la gestión integral del manejo de las sustancias químicas, el ente rector es el Ministerio de Salud. Aquí hay el decreto legislativo que especifica obligaciones para los usuarios, es decir, para quienes manipulamos, ¿no?, las sustancias químicas. ¿Qué debemos de hacer? Ojo, primero debo adquirir sustancias etiquetadas, rotuladas y con sus fichas de seguridad. A ver, aquí sí me gustaría que participen en el sentido de que me indiquen, por ejemplo, ya sea hablado o por chat, normalmente dónde compran, si alguna vez han escuchado de las hojas de seguridad o es primera vez. Ustedes en su empresa cuentan con hojas de seguridad. Y la idea es que si aún no lo están haciendo, justamente están entrando aquí para poder aprender y comenzar a alinearnos, ¿no? A tener este tipo de responsabilidad, porque es para cuidar a nuestros trabajadores y nosotros mismos y cuidar el ambiente, ¿no?
Entonces, sí me gustaría antes de pasar, si en el chat me pueden participar, decir sí, si algunos ya tienen hojas de seguridad o decir no, tal vez porque también, ¿no? Este, se conocen, ¿no? A ver, ajá, por ejemplo, ¿no? Acá dice, cuando has comprado no le han brindado, claro. Y eso muchas veces sucede porque uno mismo desconocemos, tanto el que usa, o sea, nosotros los que manipulamos, a los fabricantes y los distribuidores, ¿no? Porque aquí la mayoría podemos comprar directamente a las empresas fabricantes, que las más conocidas, ¿no? Para calzado, que son Hacksaw, ¿no? Podríamos comprar directamente, o si somos micros también venimos por aquí, ¿no? Por Caquetá y compramos de distribuidores. Entonces, ya sea yo que compro del fabricante o de un distribuidor, debo de solicitar. Y ellos, como dice acá, en las obligaciones de los fabricantes de insumos, ellos están en la responsabilidad, por ejemplo, de justamente de cualquier insumo, ya sea eh, no solo el pegamento, ya, todo insumo químico, así dice la ley, ¿ya? Todo insumo químico, tienen sus hojas de seguridad. ¿Por qué? Porque ahí está especificado qué es la sustancia química, ¿no? Sus características, cómo se debe manipular, cómo se debe almacenar. Entonces, es por eso que los fabricantes y los importadores están obligados a identificar, clasificar, rotular las sustancias químicas y proporcionarlo justamente a los que los vamos a usar. Entonces, ahora que hay medios digitales, lo brindan normalmente, por ejemplo, las cajas químicas de manera digital. Siempre también es bueno solicitar en nuestro idioma para poder entender, porque no, también hay cajas químicas que te pueden dar en otro idioma, inglés, portugués, porque también traen de Brasil, ¿no? De otros países. Entonces, también es importante usar estas hojas de seguridad, que vamos a ver cómo las vamos a usar. Asimismo, estos fabricantes deben evaluar los riesgos de estas sustancias químicas, cómo afectan a la salud, al ambiente, ¿no? La idea justamente es que los insumos químicos no afecten, ¿no? A la salud ni al ambiente. Entonces, por eso justamente ahora se viene investigando sustancias químicas alternativas, ¿no? Por ejemplo, ahora se está investigando ya hace años, ¿no? En vez de los pegamentos en base a solvente, sino, por ejemplo, en base a agua, que es evidencia que tiene efectos eh, menores, ¿no? Que no afectan tanto a la salud y al ambiente, que es, por así decir, la contaminación y la afectación a las personas es menor. Entonces, así hay insumos químicos que son menos contaminantes, o sea, o su manejo es más seguro, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, llevamos hoy, ¿no? Que cuando compremos, ya sabemos, ya sea del fabricante o del distribuidor, solicitarle. Inclusive aquí dice, el de verde, que les estoy mostrando, esa normativa, el distribuidor tal vez hasta desconoce. Por eso también indicar, si yo tengo mi proveedor, mi distribuidor, él también está en la obligación de, conforme a este reglamento, ¿no? A brindar estas hojas de seguridad. Entonces, si se dan cuenta, esto va de la mano, tanto los que producen, los que distribuyen y nosotros que usamos. Por así decir, nuestra principal obligación es adquirir nuestras sustancias sabiendo, o sea, qué es lo que voy a manipular, sus hojas de seguridad, por eso, como dice acá, la CFDS. Como. Ahora, vamos a resumir o vamos a hacer hincapié a las obligaciones que me corresponden. Como en esta charla estamos más
fabricantes de calzado y de cuero. Entonces vamos a centrarnos ahorita en cuáles son nuestras obligaciones que nos corresponden a nosotros, ¿no? Como dice aquí, debo hacer una adquisición responsable, ya sea que yo adquiera en un distribuidor o en un fabricante, pedirle que mi insumo siempre van a tener los rótulos que ahora les voy a mostrar, van a tener y su ficha de seguridad, que estos pueden ser digitales, normalmente ahora ya los brindan digitales o en físico, que daban antes, también te pueden dar en físico. El otro, el cumplimiento del manejo seguro. El manejo seguro, por así decir, se resume en que yo pueda seguir estas instrucciones, tanto del etiquetado, eh, de estas hojas de seguridad, qué indicaciones me da de manipulación, con qué equipos de protección yo debo usarlos, o, o qué cuidados debo de tener, ¿no? Por ejemplo, no hacer combinaciones, hay ciertos cuidados, o a qué temperaturas, todo ello te indica estas hojas de seguridad. Ahora, cuando yo recepciono en mi empresa, ya sea soy micro, pequeño o grande, hay que tener el cuidado de verificar, ¿no? Así como compramos, es como comprar, hay que hacerle un símil, si bien no es lo mismo, pero podemos compararlo para tener ese cuidado de cuando compramos, ¿no? Los alimentos, hay que verificar su vencimiento, hay que verificar su estado, cómo se encuentra, si está deteriorado, todo eso nos va a asegurar que mi insumo sea adecuado, ¿no? Tener esos cuidados. Luego, el control ambiental y de riesgos. ¿Por qué? Porque, como hemos visto, muchas de las sustancias pueden contaminar los cuerpos de agua o el ambiente o el aire, la atmósfera. Entonces, también saber qué voy a hacer con estos o cómo voy a afectar inclusive al suelo. ¿Por qué? Porque muchos de los envases, y he tenido ya ese contacto de visitar empresas, ya sea de cuero y de calzado, muchos desconocen que estos envases deben de separarse eh, y disponerse de manera separada. Y aquí inclusive hay una normativa específica, ¿no? En residuos sólidos. Pero ¿qué sucede? Nosotros mezclamos, juntamos estos tipos de envases y vamos contaminando, por así decir, todos los otros residuos que no necesariamente son contaminados, que se pueden aprovechar. Pero yo por desconocimiento no clasifico, no segrego y no solo afecto a la salud de mis trabajadores, sino también va a ir más allá, porque eso a dónde va a ir a parar si no está bien manipulado. Se va a ir, por ejemplo, en caso se lo lleven, ¿no? Las municipalidades se va a ir a un relleno sanitario, que bueno, va a tener su control, pero en caso no vaya a un relleno sanitario, sea de manera informal, va a llegar a algún río, va a llegar a algún botadero, que al fin y al cabo va a afectar, ¿no? Ya al ambiente, a las personas. Entonces, por eso tener este cuidado también de qué voy a hacer con mis envases, de mis residuos, ¿no? Derivados de estos insumos. Asimismo, nos van a fiscalizar. El manejo de sustancias químicas está sujeto a fiscalizaciones. En este caso, el Ministerio de Salud fiscaliza a los fabricantes y distribuidores y a los que manipulamos, que serían las empresas, eh, los fiscaliza para ver la parte ambiental y cuidados, el OEFA, y lo que es para la seguridad y salud de los trabajadores, SUNAFIL. Entonces, estamos sujetos, ya seamos empresarios de cuero y calzado, por esta materia nos podrían fiscalizar
tanto EFA o SUNAFIL, que son entes que si ven que estamos incumpliendo y no nos alineamos, pues lamentablemente pues hay sanciones, ¿no? La idea justamente es conocer y aplicar las medidas para evitar este tipo de sanciones o multas o lo que fuera, porque el labor como tal es para evitar justamente los riesgos a las personas, al medio ambiente. Y también dice que mi obligación como empresa es capacitar. Si yo soy dueño, ¿no? Ya sea mi empresa pequeña o grande, acá no hay distinción desde todos los rangos de las empresas, acá dice la norma, todos deben de capacitar a sus trabajadores. Entonces, aprovechando este punto, yo les invito a que estén atentos, porque hoy día es una charla, el tiempo es corto, pero tenemos ya para este año programado cursos, y uno de los cursos que está programado para este año justamente es el manejo de insumos químicos, donde ya vamos a hacer ya la parte práctica, vamos a generar estas herramientas que les estoy mencionando aquí, cómo las voy a usar en mi empresa, cómo las debo de aplicar. Y lo importante sería de que, por ejemplo, hoy día no sé si solo me están acompañando este, los empresarios, sería muy, muy importante, como dice aquí, todos, ¿no? Todos los trabajadores. Eh, Aprovechen que las instituciones o estos cursos, muchos van a ser gratuitos o a costos accesibles, porque normalmente, si ustedes averiguan, también hay obviamente consultoras privadas que también dan estas capacitaciones y son costos mayores, ¿no? Entonces, como que tengan a bien esta facilidad que se les está dando y estén atentos porque muchos de los cursos, capacitaciones que se han pensado para ustedes en este año, ya tenemos una programación anual, es para atender a estas necesidades, ¿no? Porque sí, tenemos nuestro marco normativo, pero ¿cómo lo cumplimos? ¿O qué necesidades ustedes tienen? Para eso estamos justamente. A ver, voy a pasarla. Como les decía, el MINSA anualmente hace sus reportes acá y de manera mensual va reportando, ¿no? Es lo bueno que actualmente todos los entes que fiscalizan, ya sea MINSA, OEFA, SUNAFIL, todos los reportes, muchos ya son de acceso a la información pública. Y como pueden ver aquí, esto es uno de del último año, del reciente, ¿no? Del 2025, por ejemplo, donde podemos ver ahí cómo han fiscalizado a los fabricantes. También aquí hay brechas, ¿no? Hay como un 59% que han encontrado que están cumpliendo y hay otro que hay brecha, ¿no? Que no están conformes. Entonces, a ellos ahí están cumpliendo su rol con los fabricantes e importadores y aquí a nosotros que somos los usuarios de los insumos, o sea, los que tenemos industria, nos aplica justamente eh, el reglamento al sector de manufactura e industrias. Como mencionaban, tal vez nuestra primera charla fue de adecuación y esta ya es nuestra segunda, pero aquí vuelvo a hacer hincapié a este reglamento porque la idea es que nosotros nos alineemos a esto, que les demos las herramientas, porque justamente están para cuidarnos, tanto a los trabajadores y al ambiente. El principal, solo para recordar, como les decía, era que nosotros hagamos controles ambientales a través de instrumentos, ¿no? Que manejemos nuestras emisiones, efluentes. Y un punto en específico, como pueden ver aquí me voy a centrar, está tipificado las obligaciones relacionadas al manejo de materiales de insumos peligrosos.
aquí, ojo, miren, dice, no contar con un inventario de materiales e insumos peligrosos cuando yo estoy sujeto a que me fiscalicen e identifican esto. Por ejemplo, pueden amonestarte hasta 50 UITs. O sea, es una infracción leve y que podría llevar hasta cierta amonestación. De 50 UITs, que si lo transformamos ahorita con el valor de los UITs, es aproximadamente 275.000. Ojo, también no contar con mis fichas de datos de seguridad. Como les decía, las fichas de datos de seguridad para cada material o insumo ahora es indispensable que lo solicitemos, ¿no? Si no sabíamos, que vayamos aprendiendo a tener esta práctica. Luego, no adoptar las medidas de manejo y almacenamiento, es decir, cómo están mis almacenes. Así sea, aquí en el siguiente ítem les voy a mostrar. Así yo sea una micro o una grande, como les decía, no hay distinción. Me tengo que acondicionar, es decir, a mi contexto yo tengo que almacenar adecuadamente mis insumos y manipularlos también correctamente. Porque si verifican, por ejemplo, mis insumos en mi ambiente de trabajo, todos combinados, mezclados, no hay un orden, entonces, y todos están expuestos sin EPP, eso, por ejemplo, sí es una infracción muy grave. Entonces, la idea es aprender a cómo yo voy a hacer un manejo seguro, ¿no? De estos insumos. Ahora también, no solo existe este marco, que es el marco, por así decir, el ambiental, también hay el marco laboral, desde la Organización Internacional del Trabajo, que sería a nivel internacional, y el nacional que tenemos al Ministerio de Trabajo, que como les decía, que su ente fiscalizador es el SUNAFIL. Ellos van a verificar también que respecto a esta materia y también pueden emitir sanciones, paralizaciones y todo lo que fuera necesario para el cuidado de los trabajadores, ¿no? Como dice aquí, también hacen hincapié en que, uno, a que tengamos la información disponible. ¿Esto dónde está? En las hojas de seguridad. Otro, que los empresarios, una vez que conozcamos a qué peligros, o sea, qué sustancias, qué insumos manipulamos, que brindemos, ¿no?, la protección necesaria, ya sea desde los elementos de protección personal que hemos visto, guantes, mascarillas, ¿no?, delantales, que también demos, en la infraestructura también está la protección, desde un ambiente ordenado, limpio, ventilado, es, eso también verifican, ¿no?, las condiciones de trabajo, y cómo manipulo mis desechos, si los estoy separando correctamente, las peligrosas, ¿no?, los envases, si capacito a mi personal, si, si conocen de los primeros auxilios, qué hacer en casos de emergencia. Entonces, todo esto ahora es verificable. E inclusive, eh, por ejemplo, en industrias ya más exigentes y también están ahora solicitando, se va a llegar también a la vigilancia de salud, ¿no? ¿Por qué no el cuidado de los trabajadores, es decir, los exámenes médicos ocupacionales, y todo ello ya es obligatorio, ¿no? Piden para poder cuidar a nuestros trabajadores. Ahora hasta aquí hay alguna consulta, eh, siempre con el marco de que veníamos desde la primera charla, ¿no? La idea es que ustedes también crezcan económicamente de forma sostenible, tanto económicamente, la parte con responsabilidad ambiental y social, ¿no? Entonces, y todo esto nos ayuda a enmarcarnos a eso, pues, ¿no? Si hasta aquí hay alguna consulta, ¿cómo va? Me pueden escribir si no pueden hablar, o si no, para continuar. Ajá, muchos están respondiendo cuando compran, no les brindan la hoja de seguridad.
hay que solicitarlo. En caso su distribuidor, por ejemplo, les diga no lo tengo, ellos van a tener que, como ya saben, exigir al fabricante principal, ¿no? Porque estas hojas, como les decía, están disponibles y son obligatorias para que puedan producir los insumos químicos industriales. Ya, entonces, como no hay preguntas, vamos a continuar con el tercer ítem. A ver. Ahora vamos a ver las principales herramientas, ¿no?, para el manejo seguro. En base al marco normativo, vamos a ver qué herramientas nosotros podemos utilizar para hacer un manejo seguro de los insumos. El principal, que les he estado hablando ya varias veces, es la ficha de seguridad de mis insumos. A ver. Estas fichas, ¿qué información me van a brindar? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué me exige la norma? ¿Por qué? Porque primero me permite identificar el producto. Como mencionamos, ¿cómo yo me voy a proteger? Primero tengo que saber qué manipulo. Luego, como dice aquí, luego identificar los peligros. Sus características, ¿no? Su composición. Si es ácido, si es corrosivo, si es tóxico, si es inflamable, eh, si es comburente. Entonces, va a depender. ¿Y eso dónde obtengo esa información? En la ficha de seguridad. En caso, como dice acá, en caso hubiera alguna emergencia, alguien no supo manipular personal nuevo, no se le capacitó o hicieron cambio de personal, llega aquí y no conoce o es su primera vez para manipular un insumo químico, puede darse casos, ¿no?, de intoxicación. Entonces, ¿qué hacer, no? ¿Qué indicaciones de primeros auxilios? O en caso, normalmente para los insumos químicos, lo general que da son asfixias, intoxicaciones, ¿no? ¿Qué hacer en esos casos? O si he estado expuesto a sólidos, eh, por ejemplo, el lavado, ¿no? El lavado, que es muy importante. Luego, ¿qué medidas contra incendio? Porque sabemos que muchos de estos insumos pueden ser inflamables. Entonces, por ejemplo, en mis fábricas tengo extintores, tendré extintores adecuados. ¿Qué extintores debo de comprar? Ahí todo está en la hoja de seguridad. En caso tengo un vertido accidental, ¿qué debo de hacer? También me indica la ficha de seguridad. ¿Cómo debo de manipular? ¿En qué tipo de recipientes? Porque a veces trasvasamos, ¿no? ¿En qué tipo de recipientes puedo trasvasar? ¿Dónde debo almacenar? También me brinda la hoja de seguridad. A ver, voy a silenciar un ratito. Vamos a Entonces no se va contigo. ver, ya está. Luego, los controles, los equipos de protección personal, qué tipo de guantes, qué tipo de respirador debo usar, si necesito usar gafas, ¿no? Si su estabilidad, su información toxicológica, es decir, qué tanto me afecta a mí, a mi salud, tanto a las personas como a los seres vivos, ¿no? O sea, especies de animales. La ecotoxicológica, a los ecosistemas, ¿no? Cómo afecta, cómo lo debo eliminar, los envases, e inclusive cómo se debe de transportar y otras informaciones adicionales. Para este caso, como les mencionaba, voy a proyectar, a ver aquí atentos, voy a proyectar una hoja de seguridad para ver con ejemplos, ¿no? Esto, por ejemplo, ¿logran ver? Es una hoja de seguridad de un adhesivo para el sector calzado. Acá, en la primera sección, como dice aquí, es un adhesivo en base de ¿qué? De neopreno.
Estos números Disculpe, ingeniera, no se observa nada. lo voy a agrandar. A ver. ¿No se ve? Ah, claro. No se logra ver, ¿no? Voy a compartir de vuelta. A ver. A ver. Aquí está. Ya. Ahora sí. Ahora sí. Voy a agrandarlo. A ver. Voy a usar para mostrar. Como les mencionaba, ahora las horas de seguridad las brindan mayormente por la era digital, ya de forma digital, pero también podemos imprimirlas, ¿no? Aquí, en este caso, el primer ítem siempre nos va a decir qué es el producto. En este caso, que estoy resaltando aquí, es un adhesivo. ¿En base de qué? Del neopreno. Estos códigos son cómo le identifica la empresa, ¿no? Ahora, su uso recomendado, como han visto aquí, un adhesivo de uso industrial, por ejemplo, ustedes lo usan para el pegado, ¿no? En calzado. Esta es una empresa conocida de México, lo he traído por la aplicación ahorita a la charla, porque tiene todos los ítems que les he mencionado. Es una hoja de seguridad completa. Ahora, en la sección 2 está en qué estado está mi producto que estoy manipulando. Acá, como pueden ver, dice líquido inflamable. Es decir que inflamable, es decir que puede ocasionar riesgo de incendio, ¿no? Y acá dice categoría 2. ¿Qué categorías existen? De la 1 a la 5. La 1 es la más peligrosa. La 2, por así decir, ya es peligrosa y la 5 es la leve, ¿no? Entonces, si analizamos que estamos analizando este adhesivo, entonces sí es altamente inflamable, ¿no? Líquido inflamable. Ya, ojo, entonces acá, si es inflamable, ya me está dando recomendaciones. Por ejemplo, ¿qué sucede en la fábrica? A veces tengo mis adhesivos, mis insumos inflamables cerca de máquinas calientes o expuestos al sol, ¿no? Entonces, si va a estar expuesto ahí, hay que tener cuidado, podría ocasionar incendio. Entonces, para eso nos ayuda estas hojas de seguridad. Mira, ya me dice el líquido inflamable. Otro, dice que es corrosivo, es decir, me causa irritación cutánea y es categoría 2, o sea, de preocupación. Ahora, irritación puede causar irritación grave ocular. Entonces también debo tener cuidado, cierta protección de mis ojos, ¿no? Por eso, si se han dado cuenta, como les voy a mostrar luego, actualmente ya en la industria para calzado existen equipos, ¿no? Cabinas de pegado para protegerme esta parte, mis vías respiratorias, los ojos. Dice, a la piel, miren, es categoría 1, o sea, es de alta preocupación. Carcinógeno, es decir, está relacionado con cáncer. Sí, también es de preocupación, categoría 2. Tóxico, puede ser tóxico para la reproducción, es decir, puede estar relacionado a esterilidad. ¿A qué órganos, por ejemplo, dice acá? Disculpe, salí de la reunión un momento, me botó el Zoom. ¿Podría repetir, o sea, lo de la ficha, o sea, desde el inicio? Ya, está bien. Aquí, Sí. como hemos estado mencionando, estamos viendo el ejemplo de un adhesivo común que ustedes emplean en calzado, un adhesivo de contacto. La primera sección siempre me va a identificar el nombre del producto. ¿Qué es? En este caso, un adhesivo de contacto. ¿En base a qué? Este es de neopreno, por ejemplo. Luego me dan números de identificación. Esto es alternativo, te lo da la propia empresa como lo ha clasificado. Aquí lo importante es el nombre, el uso recomendado que dice acá,
Este es un adhesivo de uso industrial, en este caso lo estamos usando para calzado. Acá es importante quién es mi proveedor, de qué país, la dirección, ¿no? Esto va todo en la primera parte. Y el número de emergencia, en caso yo me pueda contactar con ellos, inclusive, ¿no? Ellos también tienen responsabilidad, siempre puedo contactar con los proveedores, ellos deben dejar estos números. Ahora, los peligros está en la sección 2. Acá lo que estaba mencionando es que los peligros, las hojas de seguridad, lo que ahora utilizan es un sistema global armonizado, es decir, a nivel mundial usamos ese mismo sistema para caracterizar los peligros, tanto para la salud y el medio ambiente. La categoría 1 es el más peligroso y la categoría 5 es como que más leve, ¿no? Por así decir, más manejable. Entonces, en este caso, el adhesivo, acá dice líquido inflamable, categoría 2, es decir, es preocupante, pues no, porque está cerca al 1, es el 2, o sea, los menores números son de preocupación. Como este es un líquido inflamable, decía aquí yo que es propenso a causar incendios, entonces hay que tener cuidado de tenerlo cerca a fuentes de calor o ignición, como equipos calientes, ¿no? O fuentes de calor o expuestos al sol, ¿no? A temperaturas. Entonces, a eso me refería. Luego, la corrosión. Acá dice que es un adhesivo corrosivo que me puede irritar, ¿no? La piel, irritación cutánea de preocupación, categoría 2. Luego acá también menciona que puede ocasionar daños a los ojos, daño grave ocular, dice aquí. Respecto a características, si está relacionado a los cánceres, sí, dice, carcinogenosidad, categoría 2, entonces es de preocupación, e inclusive está relacionado, como dice acá, en toxicidad, con problemas de reproducción, es decir, que puede estar relacionado con esterilidad. Es por eso que yo les mencionaba que actualmente ya hay cabinas de pegado donde se trata de proteger, ¿no? A los trabajadores, eh, inclusive con filtros para estos vapores, porque ¿cómo es que esto va a ingresar a nuestro organismo? Si bien es un líquido, pero a las temperaturas, estas van a vaporizarse y de esa manera es que va a ingresar a nuestro organismo. Y también, como dice acá, toxicidad acuática, es decir, si yo ese envase lo voy a mezclar, lo voy a juntar con mis residuos comunes y estos llegan a parar, ¿no? A un relleno o a los botaderos, inclusive van a afectar ahí al suelo y al agua. Entonces hay que tener cuidado. Acá están los signos, cómo yo debo de rotular, o ya vienen estos rotulados, ¿no? En caso yo trasvase o tenga mis residuos peligrosos, también ya lo debo de rotular con estos pictogramas. El primero, como veíamos aquí, es de inflamable. Como decíamos aquí, líquido inflamable. El otro es de preocupación porque de corrosión es el último, de corrosión y toxicidad aguda. El siguiente es de las vías respiratorias y de cuidado por la carcinogesidad. Entonces, aquí están las indicaciones de peligro que nos da esta hoja de seguridad. Nos dice que es un líquido y vapor altamente inflamable. Como les mencionaba, por el vapor es que va a llegar más rápido a nuestro organismo. Causa, ¿qué me puede causar si yo estoy expuesto prolongadamente o lo hago sin protección adecuada? Con el tiempo, pues puede, con las dosis altas o puede ocasionar irritación cutánea o, como dice acá, ocular, hasta reacciones alérgicas. Como dice acá, sospecha de causa de cáncer,
puede dañar la fertilidad o feto en gestación. Es decir, cuidado si manipulan personas que están embarazadas o gestando, ¿no? Y puede causar somnolencia o mareo. No sé si han tenido algún tipo de incidente, pero normalmente hay personas que dicen así, no sé qué me sucede, estoy mareada o me estoy con sueños porque puede estar relacionado justamente al manejo de estos insumos. Luego, entonces, ¿qué consejos? Como dice acá, esta sección identificó los peligros. También detalla los consejos que yo debo de tener. En base a esas características que me ha dicho, ¿qué debo de hacer? Primero, leer, ¿no? Las instrucciones, es básico, porque si yo no conozco, no voy a saber qué hacer. Luego, como dice acá, recuerdan que les decía que era inflamable, acá dice, mantenga alejado del calor, mantenga alejado de superficies calientes, manténgalo alejado de chispas, llamas, al descubrimiento y otras fuentes de ignición. Y no fumar. También dicen no respire el polvo, el humo, el gas, las neblinas, los vapores. Por eso que aquí, por ejemplo, eh, empresas ya que han tenido este conocimiento, o tal vez nosotros es primera vez, ya las empresas normalmente por eso que usan respiradores, estas cabinas que les digo. Y dice, evite liberarlo al medio ambiente, es decir, los envases, los insumos, y lleva guantes de protección. Dice, ¿qué pasa si por algún momento, ¿no? Yo he tenido contacto con los ojos, ¿qué debo de hacer? Lo primordial acá dice, enjuague con cuidado, con abundante agua durante varios minutos. Entonces, luego, si sigo con malestares, lo principal es, ¿no? Atención médica, saber sin fábrica dónde yo puedo ir, qué centros de salud cercano tengo en caso de emergencia, ¿no? Eh, la irritación, si yo tengo algún sarpullido o alguna irritación, también ir a algún centro médico cercano a mi fábrica. La idea es la atención inmediata. Y en caso de incendio, eh, que, como le decía, no es, tengo que saber qué extintor usar. Y acá me dice, usar los extintores para sustancias químicas secas. ¿Y qué voy a hacer con el desecho? También me dice, deseche el contenido, el recipiente, de acuerdo a sus regulaciones locales. Es decir, como este es un insumo peligroso, lo tengo que separar y disponer como peligroso. Actualmente, nuestra normativa que dice que nosotros debemos disponerlo con empresas operadoras de residuos sólidos. Aquí un consejo, por ejemplo, si nosotros somos micros y yo puedo almacenarlo, como les voy a mostrar ya luego en las imágenes, hasta un periodo de 6 meses y ponte, mis cantidades son mínimas, ¿no? Porque tal vez son pocos envases, pero la opción lo que da es que pueden aliarse inclusive con fabricantes cercanos y, y todos bien rotulados, bien segregados, y si son cercanos, contratar a una empresa operadora, ¿no? Porque estas empresas normalmente van para servicios de 1 tonelada, ¿no? Entonces la idea es, si yo no logro esa cantidad, aliarme con los demás, pero debidamente rotulado, con los cuidados y disponer adecuadamente mis residuos, ¿no? Porque aprox, referencialmente, disponer 1 tonelada de manera con una empresa operadora de residuos está 500, ¿no? Y ya va a depender más o menos de la distancia a que yo me encuentre de una empresa operadora registrada, autorizada por el Ministerio del Ambiente. Entonces, esas prácticas podemos comenzar a tener y, como les menciono, todo este año vamos a estar brindándoles las asesorías, las capacitaciones necesarias para que ustedes puedan implementar estas, porque aquí les dan las recomendaciones. Y la idea es nosotros cómo los acompañamos a ustedes para que puedan cumplirlas, ¿no? Ahora acá, en la sección 3, ya es más de las, exactamente cuál es su composición. Como les decía, el tolueno, por ejemplo, que es muy, te va a dar
todos los insumos que normalmente acá son orgánicos que lo componen, ¿no? Otra sección importante es los primeros auxilios. ¿Qué hacer si yo inhalé, me siento mal? Como dice acá, llevar a mi trabajador o a la persona que estuvo expuesta al aire libre y luego a que consiga la atención médica oportuna, ¿no? Si tuve contacto con la piel y me irrité, ¿qué debo de hacer? Lavar inmediatamente con agua y jabón, retirar la ropa contaminada y lavarla antes de volver a usar. Y siempre conseguir la atención médica para que revisen y se haga esta vigilancia también, ¿no? Que es necesario. Si he tenido contacto con los ojos, también lo principal es el lavado abundante con agua. Y en caso de ingesta, como les decía, que puede ser de manera indirecta porque yo no tuve higiene, no me lavé, ¿no? No me lavé las manos para comer mis alimentos o tuve algún contacto. Si tengo algún malestar, también tengo que ir a enjuagarme bien y ir a recibir atención médica. ¿Cuáles son los síntomas y efectos más importantes, por ejemplo, de este adhesivo que estamos analizando? El enrojecimiento, ¿no? De mi piel, la inflamación, o como dice aquí, malesteos, somnolencia, sueño, ¿no? O ciertas náuseas, o efectos en los órganos. Esto ya es cuando es de forma prolongada, ¿no? A ver, luego las medidas contra incendios también nos da qué peligros especiales debo de tener, es decir, cómo deben estar mis, mis envases, mis recipientes, bien cerrados, como les decía, no expuestos a calor para evitar justamente la explosión, como dice acá. Luego también, ¿no? Te menciona que cómo debo de almacenarlas, inclusive que hay que tener cuidado con ciertos insumos de explosivos. Luego aquí en la sección 6, en casos de derrame, ¿qué debo de hacer? Lo primero, como dice aquí, evacuar el área, mantener alejado de como sabíamos que es inflamable, recuerden, mantener alejado de cualquier fuente de calor, evitar fumar y para comenzar a hacer la limpieza o la retención, dice, utiliza solo herramientas que no generen chispas, ventile el aire, si estás en un espacio confinado, primero verifique la ventilación, ¿no? Antes de cualquier actividad. Y evitar, por ejemplo, como dice acá, advertencia, si un motor puede causar ignición o la explosión en el área de derrame, entonces hay que tener cuidado de mejor desde el almacén o la manipulación que sea alejado de estas áreas, como dice acá. En precauciones ambientales, dice en caso de derrames, evite que ingrese a los sistemas de agua o depósitos de agua. Es decir, que ya lo disponga como un residuo peligroso, que lo contenga. ¿Y cómo lo voy a contener? Justamente hay kits de derrames con materiales de contención y limpieza, que acá te dicen, ¿no? Contenga, ¿con qué? Con espuma extinguidora, el cómo lo vas a hacer, con bentonita, que son, ¿no? O materiales inorgánicos absorbentes, cómo vas a recolectar, todo es en caso hubiera derrame, ¿no? Y acá vamos a hacer hincapié, a nosotros nos interesa mucho cómo debemos de manejar y almacenar. Por ejemplo, si yo lo voy a usar para uso industrial, es decir, yo soy fabricante de calzado, dice, y es algo que aquí nos cuesta, como les decía, por eso es cultura. Para poder yo manipular, es necesario, como dice acá, haber leído y comprendido qué precauciones de seguridad yo debo de tener. Otro, como ya hemos visto acá, mantener alejado de cualquier fuente de calor o chispas, como dice acá, o descargas eléctricas. Evitar respirar los polvos, los humos, ¿no?
¿Y esto cómo lo vamos a lograr? Actualmente hay equipos, maquinarias en casa, soy micro, como les decía, una ventilación adecuada, en caso todavía no tenga este tipo de equipo. Acá dicen no comer, no beber o fumar cuando yo estoy manipulando este producto. Y como dice acá, la higiene que les decía, yo termino de hacer esta actividad, lavarme, como dice acá, dice lave vigorosamente después de manipular. O sea, la higiene de manos, el lavado es importante. Y, y como dice acá también, la ropa de trabajo contaminada no debe usarse o no debe permitirse usar ropa de trabajo contaminada fuera del lugar de trabajo. Es que muchas veces, por desconocimiento también, o con esa misma ropa vamos a nuestros ambientes, ya sean en nuestras viviendas, ¿no? Entonces no, hay que tener, por eso como les voy a mostrar más adelante ahorita, es importante también tener lockers, implementar, ¿no? Ya tener esta conciencia de tener lockers para vestuarios. Hay áreas, se pueden acondicionar. Yo sé que tal vez soy micro, pequeña o la dimensión que fuera, pero uno nos podemos acondicionar. Eh, entonces la idea es eso también. Ahora, los controles de exposición, bueno, aquí ya son los límites que hay que saber, ¿no? Ya es más a detalle. Por el tiempo, como decía, va a haber un curso, voy a ir ya de frente a ciertos puntos para poder, de esta ficha, voy a, voy a detallar los principales ya. Por ejemplo, los equipos de seguridad que también siempre consultan. En este caso, ¿qué necesito? Eh, Protección a los ojos, ¿no? Veíamos que entonces protección facial, protección cutánea, qué tipo de guantes debo de usar, el de polímero laminado, acá nos menciona, o el de nitrilo, ¿no? Que son los más usados en la parte industrial, que generalmente se acopla a todos los insumos, pero siempre hay que verificar si, si es o no el adecuado. En este caso dice que sí, los guantes de nitrilo. La protección respiratoria, dependiendo de la evaluación, o sea, la exposición, como les decía, va a depender de mi ambiente de trabajo. Cuando sea necesario un respirador, entonces, ¿qué tipo debo de usar? En este caso, un respirador de protector a vapores orgánicos, ¿no? Como dice acá, con su purificador. Luego aquí ya son aspectos más de sus propiedades físicas, en este caso, qué es líquido, qué color, qué olor, ¿no? Eso también es importante. Luego Hola, su disculpa, estabilidad. ingeniera. ¿No se está proyectando el PPT? No, estoy proyectando la hoja de seguridad. Es que les estoy detallando eh, cómo es una hoja de seguridad. Es así de extensa, pero voy a tratar ahora de resumir y solo darles los puntos clave. Eh, Todo esto es una hoja de seguridad, como les decía, tiene 16 puntos, ya vamos en el punto 10. La estabilidad y reactividad, qué tan reactivo es, ¿no? En este caso, por ejemplo, dice que puede reaccionar con ciertos agentes y te dice cuál, si es estable, qué debo de evitar, como les decía, calor. Luego, la información toxicológica, es decir, cómo me daña a mí, a las personas, qué síntomas, qué ensayos han hecho acá como les decía, las principales vías, ¿no? Irrita mis vías respiratorias, irrita mi piel, a mis ojos, en la ingesta. Eh, ¿Qué me pasa si yo tengo exposición prolongada? Lo que les decía, ¿no? Afecta mi sistema nervioso, acá dice neuropatía, mi sistema respiratorio, y sí está relacionado con el cáncer, y te detalla toda la toxicidad. Es que es todo lo que le exige la norma para que son así de extensas, porque te tienen que detallar todos sus insumos, sus compuestos,
como les decía, esto es a nivel mundial, está ya parametrizado y en todos los países. La información ecotoxicológica, ¿cómo es que afecta a lo? ¿Sí? Sí, yo quisiera hacer una consulta, si me Sí. permite. Ahí revisando la hoja, Ujú, no sé si hay algún sitio donde se pueda determinar, por ejemplo, para ese producto tal vez no sea tan necesario una mascarilla, pero por ejemplo para un producto, para un pegamento a base de poliuretano, ujú. que usted menciona tiene tolueno, por ejemplo, ¿qué tipo de mascarilla o qué filtros habría que ponerle para lograr una protección, ¿no? Promedio? Ajá. Por ejemplo, ¿no? Si es que Normalmente, eso viene, si es que eso viene en esas hojas, sí, o cómo averiguar los este dato, ¿no? filtros, ajá, en los equipos, en la parte de equipos de protección personal es donde detalla, por ejemplo, qué tipo de filtro. El que me ha mencionado usted también es de vapores orgánicos, tal como el que estamos viendo aquí. E igual en la sección de equipos de protección personal, que ya lo hemos pasado, se detalla, lo voy a poner, controles, disposición, protección personal. Aquí, mire, como ve que también tiene tolueno y todos estos son vapores orgánicos, se detalla en la protección respiratoria, ¿no? Acá, respirador, ¿con qué tipo de purificador? Dice, con pieza facial de media cara a cara completa y apropiada para vapores orgánicos. Entonces, cuando yo quiera saber qué equipos de protección debo usar y qué filtros y todo, voy a ese ítem, a equipos de protección individual. Entonces, allí yo puedo identificar exactamente qué respirador, con qué filtro y todo eso, ¿no? Ahora, solo para terminar, porque ya sí estoy viendo los tiempitos y Sí, sí, poderme una todo. consulta pequeñita. O Sí, sea, vale decir, digamos, que yo tendría que pedirle esta hoja al proveedor y ahí va a venir determinada el tipo de mascarilla y filtro que yo voy a necesitar, por ejemplo, para su producto, para manipular su producto. sí. Es Ah, decir, ya, que ok. mi equipo de protección, cómo yo debo almacenar, cómo yo debo manipular, todo está en Claro. la hoja de seguridad. Aquí Ah, está, ok, toditito, hasta el comprendo. transporte, hasta la reglamentación o cualquier información adicional está en la hoja de seguridad. Entonces Ah, ok, vamos a volver comprendo. a presentar, porque justo ya hemos terminado los 16 ítems. A ver, vamos a volver a la PPT. A ver, un ratito. Y ya está. Como les mencionaba, hemos visto a detalle, gracias por su tiempo, su concentración. Como han visto, la hoja de seguridad tiene 16 ítems y en esos ítems está todo, cómo manipular, qué equipo de protección usar, cómo debo de almacenar. Y ya hemos hecho una revisión exhaustiva. Igual en el curso, si tienen alguna duda o también alguna asistencia que desean, de nuestra parte estamos abiertos porque aquí tenemos profesionales tanto de ingeniería química, industrial, ambiental, todas las áreas sanitaria para también poder darles ese soporte, ¿no? Ahora, otra herramienta muy importante es el inventario de insumos químicos. Ya, yo identifiqué qué insumo manipulo, ya, pero no basta con solo eso, sino que lo debo de inventariar. Recuerdan que la normativa ponía como una amonestación si yo no inventario mis insumos químicos, y de manera fácil podemos hacerlo, como ves acá. Si yo tengo mis hojas de seguridad, podemos llenar este inventario. Por ejemplo, acá les he traído un formato sencillo que me permite cumplir esta parte de la norma. Poner el nombre del producto, de dónde lo saco, de la ficha técnica. El fabricante, en qué etapa lo uso, ¿no? Si es en armado, en acabado. Descripción del uso exactamente, ¿no? Si es un pegamento, si es un solvente, para que me ayuda. Y aquí en la rotulación, lo que sí, hacerlo según el sistema global armonizado, que les he dicho que justamente les he mostrado,
y algunas observaciones. En este ejemplo, por ejemplo, redundando, perdón, aquí pueden ver las 9 categorías del sistema global armonizado, ¿no? Así es la forma correcta de cómo ustedes deben de inventariar. Si desean alguna asesoría, nosotros estamos trabajando ya en esto para que ustedes puedan tener de manera completa de todos sus insumos y si están, sobre todo para que se cuiden y si están sujetos a alguna fiscalización, ya estarían cumpliendo, ¿no? El sistema global armonizado, como les mencionaba, tiene 9 categorías que hemos visto, desde que sean explosivos, inflamables, tóxicos, carcinógenos o peligrosos para el ambiente, ¿no? Como está aquí. Eh, es importante que verifiquemos que nuestros insumos todos deben de estar rotulados, todos sin excepción. Como les digo, este es un sistema global a nivel mundial, está armonizado para usarlos todos estos pictogramas. Identificar si es explosivo, inflamante, oxidante, o si es corrosivo, o si es tóxico, ¿no? Que es el más común, nosotros vemos el tóxico, las calaveritas. Pero también saber si es peligroso para mi cuerpo, como han visto, por ejemplo, los adhesivos, los solventes, son peligrosos para nuestro cuerpo, hasta han podido ver para la parte reproductiva inclusive, y dañinos para el medio ambiente, como pueden ver en el último rótulo. Otra herramienta que les vamos, también es parte de estos servicios de asesoría, o sea, todas estas herramientas que les estoy mostrando es parte de un solo servicio que les ayudamos para que ustedes hagan un manejo seguro. Es también ayudarles a hacer su matriz de compatibilidad, es decir, terminamos de hacer su inventario, qué insumos, qué características tienen, y ahora con esta matriz verificamos. Por ejemplo, inflamable con inflamable sí pueden estar juntos, como ven acá, ¿no? La parte verde. Pero, por ejemplo, explosivo no va a estar o no es compatible casi con ningún tipo de sustancia. Entonces, eso va a tener que estar aislado completamente. Entonces, les vamos a ayudar a identificar. La idea de esta matriz, de esta herramienta, es ayudar a identificar cómo es que yo debo almacenarlos correctamente, ¿no? A veces desconocemos, hasta tenemos ácidos con bases juntas o inflamables, que felizmente todavía no les han pasado incidentes, tal vez por las pocas cantidades, pero no es de más, como si tenemos esta herramienta, hacerlo de manera adecuada, ¿no? Ahora, también es importante que hagamos la inspección de nuestras áreas de trabajo, si estoy haciendo buenas prácticas, como ya hemos mencionado, si está rotulado, cómo están mis recipientes, si están en buen estado, deteriorados o si son seguros, ¿no? Eh, si limpio mis áreas de trabajo inmediatamente, o cómo estoy disponiendo mis productos, mis desechos, como mencionábamos, qué controles estoy aplicando. Por ejemplo, como hemos visto hoy día, la hoja de seguridad que hemos revisado a detalle era muy inflamable. Entonces aquí, por ejemplo, decía, ¿está aislado de fuentes de calor? ¿O qué estoy haciendo? ¿O donde estoy tiene sistemas de ventilación? La natural o la mecánica o la que fuera, pero que me permite ventilar mi área. Como han visto, la principal vía o la manera más rápida de que llegue a nuestro organismo es por las vías respiratorias. Entonces, mis ambientes de trabajo están ventilados. Verificar eso siempre también es un control importante. Eh, Aquí ya detalla, ¿no? Si tengo ventilación natural o mecánica, pero verificar que estos funcionen adecuadamente. Y los riesgos, cómo estoy almacenando mis productos químicos, de qué manera, si estoy mezclando, por ejemplo, inflamables con explosivas, eso ocasionaría ya una emergencia, un incidente, o hay fuentes de calor, por ejemplo, ¿no? Desde tener nuestros sistemas eléctricos aislados, ¿no? Como dice acá, no tener ninguna chispa expuesta,
o mis motores, mis equipos todos bien cerrados, o cómo están mis mesas de trabajo, mis superficies, ¿están limpias o dejo después de usar mis aceites o mis solventes? ¿Cómo las dejo? Por ejemplo, hoy día comentábamos con el especialista, como les decía, aquí tenemos químicos también en los botales, ¿no? Por ejemplo, los que producen cuero. A veces usan un botal que no es lo correcto, a veces por malas prácticas, para usaron para un proceso. Ponte el pelambre que es previo y luego hacen el curtido. Y se hacen ciertas mezclas, eh, estos insumos se pueden mezclar y generar insumos más tóxicos, como les mencionaba uno que es tóxico, que es el hidrógeno de sulfuro, ¿no? Que puede asfixiar hasta causar, como les decía, efectos muy agudos. Entonces, saber, ¿no? Tener esas buenas prácticas. La limpieza es muy importante. ¿Qué equipos de protección personal? Ya saben dónde lo van a encontrar en las mismas fichas, van a saber qué respirador me toca, si es para vapores, si es para polvos, ¿no? O si es para gases tóxicos. En la ficha va a estar qué tipo de guantes debo de usar. Eso, Si es un o, guante de, Rosario, a quería ver, hacerle una consulta sí, con respecto a esto. Ahí ajá, ponen la ficha y en el uno de los participantes también preguntó por qué equipos de seguridad. Y entonces, en el caso, por ejemplo, de las acidinas, ¿no? Que a veces se usan con poliuretanos como un catalizador, y a veces se pulverizan. Uso filtro 3M, pero ahí en los mismos filtros 3M hay códigos de filtro, ¿no? Y en la ficha que pone ahí no pone, ¿no? También en los halogenantes o cosas así, o sea, por ejemplo, esa ficha técnica que usted ha mostrado es de 3M, pues, ¿no? Pero sí. otra de otra casa de menor rango, no sé qué tan extenso te ponga los datos y menos que te especifique qué equipo es el que tienes que utilizar, ¿no? Sí, por eso es importante también, o sea, agradezco tu precisión, porque sí, uno hay que, con mi propio proveedor, solicitar mi ficha, pero si mi información es limitada, tenemos que acceder, como en este caso que les mostré, ¿no? Siempre contrastar con fichas más completas, de entes ya más, como más referentes, ¿no? Como 3M o las mismas organizaciones mundiales de salud, hay ciertas guías, pero como tal, las fichas de los mismos proveedores deberían de tener. Justamente ahí ya los debe de fiscalizar el Ministerio de Salud. En caso no Mira, lo tenga, acercarme o verificar otro tipo de referencias, ¿no? yo una vez le comento, hasta traté de llamar a 3M para que Ya. me digan qué filtro comprar de respiratorio. Te envían a la casilla de voz, a la casilla de voz, a la casilla de voz, ¿no? Oh, Nunca me respondió. wow. No, entonces igual la queja, que eso no debería ser adecuado. Bueno, gracias por compartirnos su experiencia y también pues no nosotros somos un ente que los capacita, pero también ver la forma de gestionar algunas facilidades. De nuestra parte sí es vamos a estar en esta búsqueda de tener las fichas lo más disponible para ustedes ante cualquier consulta que nos puedan hacer para poder asesorarlos, ¿no? Con las fichas más completas, ¿no? Pero eso es un trabajo, ¿no? Eso ya es con asesoría y todo. Si gustan, ya cuando nos contacten. Para seguir continuando, ya la última sección, eh, las medidas de manejo. De manera, a ver, en las medidas de manejo tenemos medidas preventivas generales primero. Como les mencionaba, hay que tener en nuestros ambientes de trabajo orden y limpieza. También hay servicios aquí en nuestra área. Como les mencionaba, somos un equipo de metodologías que les puedan ayudar a ustedes.
en implementar la metodología 5S, que les permite que sus ambientes de trabajo estén ordenados, ¿no? Y mantengan esto. Como pueden ver en la imagen, la primera imagen es de un especialista de nuestra área que nos los ha brindado justamente de un caso de éxito con una empresa que ellos tienen, ¿no? La siguiente sí es de un ente como nosotros, como un CITE, que es para Curtiembre, ¿no? Lo otro, las señalizaciones. Es importante que en base a las hojas de seguridad señalicemos, ¿no? Qué equipos de protección, qué peligros estoy expuesto, los rótulos que veíamos del sistema global armonizado estén, ¿no? En mis almacenes. La ventilación también es muy importante, como les decía, ya sea yo una micro o una grande, ya tengo que tener ventilación natural o la ventilación mecánica o la que necesite. Otro que también les quería dejar, como esta es una charla, ya pensando y también, ¿por qué no aplicar? A veces nos descuidamos de la higiene, ¿no? ¿Y dónde vamos a poder tener esta higiene? En las instalaciones sanitarias. Hemos visto que es muy importante el lavado de la mano, también es necesario tener vestidores para estas prendas que han tenido cierto contacto. Entonces, si bien soy pequeña, pero ir viendo qué medios, cómo acondiciono para mi fábrica, ¿no? En medidas de almacenamiento es muy importante también, acá en la primera imagen, como ven, sería para una grande, ¿no? Pero también para las pequeñas, si somos una empresa micro, pequeña, hay maneras, me puedo acondicionar. Hay ahora estantes accesibles donde yo puedo, como pueden ver, el más usado es el intermedio, el que dice las mallas de puertas y muros, donde yo ahí rotulo, ¿no? Y ahí de manera, según esa matriz de compatibilidad que les he indicado, vamos a ir almacenando lo que son mis insumos químicos. O también puedo usar las estructuras de acero, pero con los rótulos aislados, ¿no? Porque la normativa que nos pide que mi almacén que tenga, que esté señalizada, cerrada, ¿no? Y es importante también que sean con pisos o paredes impermeables, como ven acá, o material resistente. Por eso es que también pueden acondicionar ahora con malla o acero, ¿no? A ver. En la manipulación todo va a depender de la ficha de seguridad. Disculpe. De la ficha de seguridad. Y aquí están los equipos que le mostraba. Por ejemplo, ahora para acabado, diré para pegado, ¿no? El adhesivo, hay estas cabinas, como pueden ver ahí en la imagen derecha. Eh, Acá actualmente también ya, si ustedes quieren saber de este tipo de equipos, tecnologías, el CITECAL también Pero, ya se está implementando. Eso pero claro que disculpe, requieren costos de inversión. Sí, a ver. pero disculpe, aún usando esa cabina que extrae los vapores, el Ajá, personal tiene mascarilla también. sí, O sea, es doble protección, la mascarilla no se deja de usar. Entonces es ajá, importante, es bien difícil conseguir el dato de la mascarilla. Yo también llevo años tratando ajá, de averiguar el filtro adecuado para la mascarilla. Y bueno, ahora ya tengo más información de cómo proceder, ¿no? De buscar la hoja de seguridad, de solicitar al proveedor, tal vez las marcas internacionales, como las que vienen de Brasil, tal vez ellos sí tengan en las redes o en su página web, tal vez tengan la hoja de seguridad a disponibilidad y se pueda seguir, ¿no? Pero sí, veo que es muy importante ahí, a pesar de todo, de la cabina, la mascarilla. Gracias. sí, gracias también por su precisión. Sí, porque como han mencionado, son equipos de protección personal, ¿no? Que a la larga nos siguen protegiendo, más aún que, por ejemplo, eso es parte de nuestras labores, ¿no? Si nosotros somos fabricantes, vamos a estar expuestos, entonces hay que tener estos cuidados. Yo quería compartir a Sí, modo de ayuda el código que conseguí de filtro, el que te brindaba mejor este resultado era el 3M, el 60923, ¿no? Ese ujú, es el que
me recomendaron con mayor capacidad de filtro acá, ¿no? En Perú. Ujú. Ah, ya. 60923. Ajá, para verificarlo, si puedes por el chat también si nos compartes, porque igual la Ahí lo mayoría, ¿no? escribí. Sí, muchas gracias. A ver, luego de la manipulación, las medidas de emergencia, ¿no? Pero antes de la emergencia, ¿no? Que sabemos que pueden ser incendios o derrames, siempre es ir verificando mi zona de almacén, ¿no? Como decía, acondiciono mi almacén, pero verificando cómo están mis insumos, si están en buen estado, en mal estado, si tal vez tengo ya en mucha cantidad o ya tengo vencidos, o mis estivas, o sea, mis propios estantes, cómo están. Porque si yo voy a esta medida de prevención, ya no voy a necesitar esto, o sea, va a ser casi nulo que se dé estas emergencias, ¿no? De derrame. Entonces, siempre ir a la prevención, a esas buenas prácticas que les decía. Y luego sí, ya en caso de emergencia, como dice acá su propia palabra, usar, ¿no? Mi kit de emergencia que obviamente voy a necesitar primero para manipular mis equipos de protección personal, el Tyvek, mis gafas, mis guantes, mis respiradores, ¿no? Va a depender del insumo. Y el filtro también va a depender del insumo que manipule, ¿no? Como hemos estado viendo ahorita, ¿no? Del adhesivo y qué elementos de contención voy a usar, ¿no? Pueden ser barreras o paños oleofílicos, va a depender mucho, como han visto, del mismo insumo químico y todo está en la hoja de seguridad. ¿Qué material absorbente y en qué contenedor lo voy a tener que aislar para luego proceder a disponerlo como un residuo peligroso? Y ya solo para finalizar, como han visto, así como yo he manipulado mi insumo químico, en este caso no, si soy calzado, cuero, va a depender qué insumo, pero voy a generar residuos de los envases peligrosos y también mis equipos de protección personal que han tenido en contacto o que ya estén desgastados, ¿no? Van a ser insumos químicos peligrosos. Aquí, como les decía, la norma nos exige. Tal vez no conocemos o no sabemos del impacto, a veces pensamos que solo es en nuestra fábrica, pero siempre va a llegar a un cuerpo de agua o va a llegar a los botaderos, ¿no? O sea, va a afectar al ecosistema. Entonces, aquí nosotros comencemos a segregar lo que es necesario, lo que podemos valorizar, cosas valorizables, comencemos a segregar como ven en la imagen, y los insumos peligrosos separémoslos. Muy similar a estos estantes que les mencioné para almacén, también ya existen estas mallas metálicas, los contenedores, que son también ahora hay infinidad de empresas que son más accesibles inclusive los precios para yo acondicionar estos contenedores. Como les decía, si mis cantidades son menores, hasta 6 meses puedo, pero de manera segura, como han visto acá en esta imagen, que es un poco, no está tan nítida, se me ha borrado. Pero la idea es que ustedes, si lo van a almacenar también a estos residuos, estos envases, que sea de manera segura y dispónganlo, ¿no? Si soy MIPE, como les digo, se pueden aliar entre más MIPES para llegar a la cantidad necesaria y puedan cubrir ese costo de manera razonable. Solo ya eso sería todo. Si hay alguna consulta, voy a mencionar solo algunas conclusiones. Señorita, si me permite, buenas noches. Buenas noches. Más que todo, quiero sugerir en el sector curtiembre de la micro y pequeña empresa, ¿no? En la primera parte, donde debe verse las hojas, las fichas de seguridad, creo que es, mayormente los proveedores no te proporcionan. Entonces, la OEFA a nosotros nos exige que debemos tratar las aguas residuales, residuos sólidos, pero a los proveedores no les exige. ¿Quién debe exigir eso? Ay, ¿No? ay, Entonces, ahí un poco debería, me parece, CITECAL, que es la parte técnica del Estado, en este caso el Ministerio de la Producción,
a pesar que las normas lo hacen sin consultar con ustedes, ¿no? Las normas lo hacen nomás la ley, de acuerdo como que está pues ya en un país extranjero, que las cosas es muy diferente, ya está más adelantado, tienen otra tecnología, ¿no? Y todo eso, ¿no? Y sin embargo, por ejemplo, ahorita ni siquiera se está preveyendo, deberíamos ir preveyendo que según la ONU, y eso lo han dado una charla, al menos aquí en Arequipa, y recibí esa charla de la ONU, en el sentido de todo lo tóxico ya debe desaparecer para el 2030. No debe haber a nivel mundial, y acá en el Perú especialmente hasta el 2030. Entonces, nosotros, por ejemplo, estamos preocupándonos del cromo. El cromo, el único que produce el cromo aquí en el Perú es Comercial Líder. Comercial Líder, de alguna manera, ya crea su, su experimento, digamos, para hacer un producto biodegradable, o sea, un cromo biodegradable, pero sin embargo, la ONU no le quiere dar, dice, la autorización para que ya produzca. Y según dicen que es a nivel de Sudamérica. Eso le hablo y le digo con conocimiento de causa, porque yo soy presidente de la Cámara de Curtidores del Perú y conozco toda la problemática justamente del sector curtiembre, tanto la gran empresa como la micro o pequeña empresa. Entonces, CITECAL ya debía estar previendo eso. Ahora, en cuanto a las fichas de seguridad y de salud también, deberían diferenciar, porque, por ejemplo, las curtiembres de la micro y pequeña empresa ya casi no producimos ya con productos tóxicos. La gran empresa sí. Ellos inclusive eh, importan directamente, ¿no? Tienen importación directa. No compran de los proveedores de acá del Perú, ¿no? Entonces, los proveedores, ¿quiénes son? Son los importadores. Y los importadores ya nos preparan o nos venden con menos toxicidad a la micro y pequeña empresa, porque la gran empresa está controlada, ¿no? Pero sin embargo, quien produce más tóxico es la gran empresa. Como ahora están viendo, por ejemplo, de calzado, que estoy escuchando ahí, se están trabajando con productos tóxicos. ¿De qué sirve criticamos al zapato chino, al cuero chino, ¿no? Pero sin embargo ya está produciendo acá en el Perú con pegamentos tóxicos o con productos tóxicos. Entonces, ustedes como parte técnica del Estado deberían sugerir, en este caso al Ministerio de la Producción o al Ministerio del Medio Ambiente o a Salud inclusive, de que ya debe ir reemplazándose esos productos tóxicos y ya ir preveyendo a los importadores de que ya no traigan pues insumos tóxicos, porque por lo barato, como ya no se consume, por ejemplo, en Europa, en esos sitios, en la misma China, ellos no consumen, ¿no? Por eso acá nos traen todo lo tóxico. ¿Por qué? Porque es permitido por la autoridad. Nadie dice nada, ninguna entidad del Estado lo dice nada, ni Salud, ni el Ministerio del Medio Ambiente, ni mucho menos el Ministerio de la Producción, pero sí persigue en este caso, ni creo que a las minas persiguen así tanto a las curtiembres, ¿no? Ahora, usted dice el asesoramiento, lo agradezco el asesoramiento muy bien, pero el asesoramiento me parece que es para Lima. Pero sin embargo, las mismas curtiembres de Lima no se benefician. Yo converso con ellos, estoy en continuas reuniones con ellos y me dicen, no nos ayuda en nada, Citecal, dice. Por gusto más perdemos tiempo, dice. Y eso creo que no debe decir, y ustedes lo tienen todo, ¿eh? En Arequipa no hay, tampoco ¿cómo se llama? En Trujillo. Entonces, con las justas aquí en Arequipa tenemos un ingeniero químico. De alguna manera, si quiere, está ayudándonos de cómo reutilizar, por ejemplo, el cromo, cómo reutilizar el pelambre, cómo reutilizar las aguas grasas, tintes, todas esas cosas, ¿no? Ahora, que no le dan importancia a los empresarios, bueno, es otra cosa, ¿no? Pero acá por lo menos estamos haciendo que se preocupen. Y también creo que en Lima he visto que están haciendo, pero no lo comparten, me parece, con los empresarios del lugar, del sector. Por ejemplo, yo agradezco esta invitación que me han hecho virtual, de acá desde Arequipa estoy hablando, pero está ok todo, ¿no? Y yo exijo acá en Citecal Arequipa, ¿qué puedo exigir si no tienen lo necesario? No tienen ni siquiera un laboratorio, no tienen los técnicos necesarios. Entonces, ¿dónde está el apoyo o la ayuda
del Estado, o en este caso de ustedes, ¿no? Entonces deberían trabajar ustedes de la mano, ir conociendo ya. Y yo pienso que ya ustedes deben tener, por ejemplo, han tenido, me imagino, ya reuniones, o no sé, con la ONUDE, ¿no? Que ha dicho bien claro, ¿no? Para el año 2030, ¿ya cuántos años faltan? 4 años. Y nosotros nuestra preocupación justamente ahorita es el cromo. Si no hay cromo, ya no vamos a poder producir el cuero, ¿no? Entonces tiene que buscar el reemplazo. Y eso estamos exigiendo. El único productor de cromo es aquí, Comercial Líder. Y ellos ya lo han hecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí yo les rogaría que ustedes nos puedan apoyar, ¿no? Ponerse de repente en contacto con esta empresa que produce cromo, de alguna manera, ¿en qué sentido? Es que para que autorice la ONUDE, ¿no? Si no, tendremos que... Ujú. Si podría brindarnos su contacto o con él se comunicó Esa con... sería mi opinión Solo, o mi alcance, digamos, ¿no? Conociendo en forma general, ¿no? sí, solo Gracias. para Gracias. precisar, gracias por su participación. Gobierno del Perú.